Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema sobre la piel. Es un tema que es, aparte que es el último que entra en el segundo parcial, es un tema que tiene un alto impacto en lo que es nuestra provincia a raíz del sol, ¿sí? Hay muchos casos de cáncer de piel que no están diagnosticados a tiempo, entonces de pasar a ser un cáncer que es medianamente tratable, no suele ser mortal digamos, en el estado de la piel simplemente. El problema con el cáncer de piel es que puede ir hacia los tejidos más profundos. Así que lo importante es el diagnóstico temprano y poder ir eliminando cualquier tejido canceroso que vaya apareciendo. Sí, estéticamente genera muchos traumas, sobre todo a las mujeres, ¿sí? Porque cuando hay que quitar un pedazo del tejido, obviamente van a quedar algunas cicatrices, ¿sí? Pero tanto hombres como mujeres le es traumático, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, tienen que cuidarse, además del sol y demás, tienen que cuidarse y andar con los parches siempre. Así que ustedes van a poder ver cada vez mayor cantidad de personas que están con esta problemática y entonces es importante que ustedes aprendan cuáles son los consejos que se puede dar, cuáles son las alarmas, ¿sí? Que hay que prestar atención en cuanto a nuestra piel. Bueno, vamos a ver también todo lo que tenga que ver con piel suele ser estigmatizante. ¿Qué quiere decir? Que suelen señalar, ¿sí? Hay enfermedades que no son contagiosas de la piel, como el vitiligo, como la psoriasis. Ahora tengo imágenes, sí, para mostrarles. Sin embargo, generan un rechazo a aquel que lo mira, ¿sí? Entonces, muchas veces casos de discriminación, de bullying, van a ser a raíz de esto. Justamente hoy estuve en contacto con un nene, ¿sí? En la farmacia, un nene que tenía una de estas autoinmunes que ahora les voy a mostrar. Bueno, vamos a arrancar entonces con el concepto de lo que es la piel. Arranco con un dibujo para que ustedes primero puedan fijar la imagen, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo cada una de las partes que tiene. Básicamente, para que ustedes recuerden, ¿sí? Tenemos que pensar en dermis. Dermis viene de piel, ¿sí? Entonces, el primer término que ustedes lo tienen que tratar de guardar es dermis. De ahí vamos a manejar dos tejidos más o dos capas más de la piel que se van a llamar epidermis. Estoy hablando de lo que está a la izquierda de la pantalla. Epidermis, epi significa arriba, ¿sí? Entonces siempre cuando aparece el prefijo, prefijo es antes de la palabra, el prefijo epi significa arriba. Entonces si yo me acuerdo dermis, epidermis sé que está arriba. Hipo significa bajo. Entonces cuando yo veo hipodermis significa debajo. Esas son las tres capas que van a aparecer. De lo que yo veo en la persona, yo voy a estar viendo la epidermis, ¿sí? Debajo de la epidermis vamos a tener la dermis y debajo de esa la hipodermis, ¿sí? Entonces, para que ustedes se acuerden, me grabo dermis. Epi es arriba, hipo es abajo, ¿sí? Regla mnemotécnica más fácil para ir incorporando esas palabras raras que vamos a ir viendo. ¿Por qué dividen estas tres capas? Porque cada una de estas capas tiene sus características particulares, ¿sí? Por ejemplo, en la epidermis nosotros vamos a encontrar que siempre se van a formar desde abajo, ¿sí? Se van formando de abajo y van empujando las capas de la piel. Hay muchas capas de células, ¿sí? Cuando nos quemamos, por ejemplo, es más fácil notarlo porque nos despelechamos, ¿sí? Pero eso ocurre todos los días, invierno, verano, simplemente que nosotros no llegamos a ver, ¿sí? La piel que se va descamando o que se va perdiendo, pero todos los días nosotros perdemos piel. Por eso una vez que nos bronceamos, si no continuamos tomando sol, el bronceado se va yendo. ¿Por qué? Porque de a poquito esas células se van perdiendo. Quedan en la cama, quedan en la ropa, quedan en los lugares donde nosotros normalmente nos refregamos, ¿sí? Esa epidermis va a tener las características de la que yo puedo ver desde afuera, ¿sí? El color de piel, vamos a poder ver si tiene pelo, si no tiene pelo, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de pelos quiere decir piel, y cuando hablamos de que no tiene pelo, esa epidermis se llama mucosa. Bueno, esas son las características básicas y se van llevando a medida que va avanzando, se van haciendo más duras.
¿Por qué? Porque van apareciendo lo que es la queratina. Cuando ustedes hablan de queratina, ahora se habla mucho de, bueno, tratamiento de queratina para el pelo, queratina en el shampoo, ¿sí? Queratina para las uñas. Siempre la queratina tiene que ver con cosas duras, ¿sí? Entonces el pelo es duro, la uña es dura, ¿sí? A medida que yo voy a refregar más mi piel contra algo, va a ir endureciéndose como un mecanismo de defensa. Entonces la gente que trabaja mucho con las manos empiezan a tener callos, por ejemplo, ¿sí? Si soy de caminar descalza, la piel del talón, la piel de la planta se va a ir endureciendo también. ¿Por qué? Porque me va preparando mi cuerpo para lo que yo les pongo, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, que si usan algún determinado pantalón, los pelos se van eliminando también en los lugares donde la aprieta. Eso es también típico del desgaste que tiene esa piel, ¿sí? En el tema de la dermis propiamente dicha, ¿sí? El medio, vamos a encontrar que ahí está como, para que ustedes se lo imaginen, es como si tuvieran una gelatina, ¿sí? Van a estar suspendidos ahí adentro el bulbo piloso, o sea, el origen del pelo, vamos a tener ahí las glándulas sudoríparas, vamos a tener también las glándulas sebáceas, que son las que nos van a ir creando, digamos, una cierta lubricación de la piel, ¿sí? Porque si no se resecaría mucho. Vieron que hay pieles que son grasosas y hay otras pieles que son súper secas. Eso va a depender de la cantidad de esas glándulas sebáceas que tengamos. Y vamos a tener también lo que son los vasos sanguíneos, ¿sí? También vamos a tener terminaciones nerviosas, que ahora en otras imágenes les va a quedar un poquito más claro. Pero eso es normalmente lo que vamos a encontrar acá. Y está como suspendido, como si fuera en una gelatina. El último, la última capa o la más profunda es la hipodermis y ahí vamos a encontrar sobre todo el tejido subcutáneo. ¿Qué quiere decir subcutáneo? Donde aplicamos las inyecciones, vamos a tener músculo, vamos a tener grasa, ¿sí? Eso es lo que va a formar parte de esta última capa. Los melanocitos que ustedes ven ahí en la parte derecha de la pantalla arriba son las células que le van a dar la coloración a la piel, ¿sí? Estos melanocitos son los que a raíz del sol se van a oscurecer y eso es lo que nos va a dar el color bronceado de la piel, ¿sí? Esas son básicamente las estructuras que ustedes tienen que reconocer que hay dentro de la piel. Si yo les pregunto cuáles son las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, ¿sí? Eso bien clarito vamos a dejar. Bueno, ¿para qué sirve? Si ustedes se ponen a pensar, la piel es un órgano, ¿sí? Es un órgano, y es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjense lo importante que es. Va a cumplir varias funciones. Vamos a tener que esta piel nos va a proteger del frío y del calor. ¿Cómo nos protege del frío y del calor? Cuando yo tengo frío, tengo chuchos, ¿sí? Tengo temblores. Con esos temblores, los músculos trabajan y los músculos generan calor. Entonces, caliento al cuerpo, ¿sí? Cuando yo tengo calor, ¿qué va a hacer la piel? Va a transpirar. ¿Para qué? Para que se refresque, va a mojar la piel para que se refresque con el viento que pudiera haber en el lugar. Cuanto no hay y cuanto más calor esté soportando mi cuerpo, más voy a transpirar, ¿sí? Entonces es un mecanismo de protección o de defensa que tiene nuestro cuerpo para bajar la temperatura. También nos va a proteger de lo que es la luz, ¿sí? Por eso se va a modificar estos melanocitos a raíz de ese impacto de la luz. Nos va a proteger de las lesiones, nos va a proteger de las infecciones también. Cuando la piel está sana, es una barrera. Cuando la piel tiene heridas, a través de esas heridas puede ingresar cualquier tipo de microorganismos, ¿sí? Después del segundo parcial vamos a empezar a ver las enfermedades infecciosas. Y ahí ustedes van a poder ver todo lo que son los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, todo lo que está en nuestro medio ambiente y que continuamente nos están atacando, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo heridas en la piel, estoy abriendo una puerta o una ventana
por donde esos microorganismos pueden ingresar. Entonces, podemos decir que la piel regula la temperatura que tiene nuestro cuerpo. También, ¿qué va a permitir? Va a permitir almacenar agua y almacenar grasa. Las dos cosas son importantes para mantener el calor y para mantener la homeostasis. Homeostasis significa equilibrio interno, ¿sí? Si yo como, ya hablamos de esto otras veces, cuando yo como algo salado tengo sed. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quiere equilibrar la sal y los líquidos, ¿sí? Entonces siempre voy a tener ganas. Si yo tomo mucho líquido, mi cuerpo se satura de líquido. Entonces, ¿qué me va a decir? Que yo orine. Entonces, al orinar, restablezco el equilibrio. Siempre el equilibrio, el estado de equilibrio, se llama homeostasis. Bueno, es un órgano sensorial. ¿Qué quiere decir? El sentido del tacto. Yo debería poder sentir cuando me rozan, cuando me pegan, cuando me hincan con algo punzante, cuando me rozan con una pluma, ¿sí? Porque todo lo que tenga que ver con las terminales nerviosas van a estar en la piel, de todo el cuerpo, ¿sí? Hay zonas donde son hipersensibles, ¿sí? Y eso hace que yo esté más propenso a sentir o a percibir esas sensaciones, pero siempre va a ser subjetivo. ¿Qué quiere decir? Como yo siento es distinto como sienten cada una de ustedes, ¿sí? Subjetivo quiere decir que depende del sujeto. Y va a depender también del estado de salud, porque si yo tengo diabetes, por ejemplo, voy perdiendo sensibilidad con el paso de los años y de la enfermedad. Entonces no es lo mismo una persona sana que una persona que esté con diabetes, por ejemplo. Y así hay otras enfermedades que también van a ir a afectar. Entonces, principalmente me protege, ¿sí? Va a regular la temperatura, va a almacenar agua y grasa y va a ser el que me va a permitir tener las sensaciones de tacto. Impide la pérdida de agua excesiva, por eso regula con la transpiración. Impide el ingreso de bacterias. Y otro de los puntos que es muy importante, no solamente de bacterias, de toxinas, de todo, ¿sí? De cualquier otro microorganismo. La otra función importante que tiene es la síntesis de la vitamina D de dedo, ¿sí? Para que les quede bien claro. Si yo le pregunto si se sintetiza la vitamina K, no, ¿sí? Es la vitamina D de dedo la que se va a sintetizar en la piel. ¿Cómo se sintetiza? A partir de los rayos solares. No quiere decir que yo tenga que tomar sol todo el día. Con 10 minutos al día, a día que yo esté expuesto a la luz del sol, no que yo esté tomando sol, ¿sí? Por ejemplo, estoy caminando, me fui de mi casa al almacén y volví, 10 minutos en el sol es suficiente para que pueda ir generando la vitamina D que va a necesitar mi cuerpo. ¿Para qué necesita vitamina D el cuerpo? Para poder absorber el calcio. Por más que yo tome calcio todo el día, si yo no tengo vitamina D en mi cuerpo, no se puede absorber, ¿sí? Esto que se fue haciendo también en la industria alimentaria. Muchas de las cosas, de las falencias que tenemos de algunos oligoelementos, se llama, o sea, oligoelementos se le llama a sustancias inertes, ¿sí? Como el sodio, el zinc, ¿sí? O sea, que no tienen carbono, que necesita nuestro cuerpo para poder trabajar normalmente, ¿sí? O para poder cumplir con las funciones que tiene. Eso se llaman los oligoelementos, o sea, un grupo de elementos que nuestro cuerpo necesita, así como las vitaminas, así como la glucosa, los hidratos de carbono y demás. Dentro de estos oligoelementos entonces va a estar esta vitamina D, que es fundamental para que pueda absorberse el calcio y pueda ir formándose los tejidos que forma el calcio. El hueso, el pelo, la uña, ¿sí? Si yo tengo un exceso, ya podemos hablar de que pueden aparecer efectos secundarios como las piedras. Piedra en el riñón, piedra en la vesícula y demás. Entonces necesito controlar. Y muchas veces esta falencia que se va a ir dando en la población se puede suplantar con la alimentación. Entonces ustedes van a encontrar las leches, por ejemplo, que están enriquecidas con vitamina A y D. ¿Por qué? Porque por más que yo tome leche todo el día, si no tengo vitamina D, ese calcio no se absorbe.
sobre todo las personas mayores. Y las personas mayores vienen de una cultura de no exponerse al sol para cuidar la piel y demás, ¿sí? Entonces mi abuela, por ejemplo, no se iba jamás al sol. Entonces son personas que necesitan un suplemento de vitamina D porque no van a tomar sol y ni se van a exponer a los rayos solares nunca, porque ya tienen esa forma de pensar. Entonces eso es importante para evitar que aparezca la osteoporosis, sobre todo en las mujeres, en un estado avanzado. Va a aparecer la osteoporosis, pero no es lo mismo que afecte el 10% de mi hueso a que me afecte el 50%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que permite. Bueno, entonces tengan en cuenta, vitamina D. A lo largo de todo el cuerpo le decía que dependiendo del uso que nosotros le damos a esa parte de la piel, va a ir cambiando las características. Cuando más expongo yo, más gruesa queda la piel, por eso siempre tenemos más gruesa la piel en las manos, por todo lo que hacemos manualmente, en las plantas de los pies, en las rodillas, ¿sí? Son los lugares típicos donde está más engrosado. El color también puede variar, sobre todo lo que está expuesto al sol. Ustedes van a ver por ahí que los taxistas, los camioneros siempre tienen un brazo más oscuro que el otro. ¿Por qué? Porque es el brazo que normalmente llevan apoyado en la ventanilla del auto y es el que está expuesto al sol. En cambio, el otro brazo queda dentro del auto y por lo tanto no se broncea. Son características que simplemente con ver eso uno ya puede saber qué tipo de actividad realiza. La textura, ¿sí? Piel suave, piel más áspera, eso va a depender de muchos factores. Primero, si es hombre o mujer. La mujer tiene, por el efecto de las hormonas femeninas, una piel más delicada, ¿sí? Más fina. Pero va a depender también de mucho de los cuidados, ¿sí? O sea, si yo, la alimentación que tengo, si tomo agua o no, si uso algún tipo de crema cosmética como para mantener hidratada la piel. Bueno, vamos a ver también, por ejemplo, dice la cabeza contiene más folículos capilares que cualquier otro lugar, ¿sí? Entonces vamos a tener más pelos en la cabeza, pero ustedes van a encontrar que hay personas que no tienen mucho pelo, sin embargo tienen mucha barba, ¿sí? Hay hombres que tienen poco pelo, no que están pelados, sino que tienen pocos pelos en general toda la cabeza, pero que tienen una barba tupida, o que tienen pelos en la panza, hay gente que tiene pelos en la espalda, ¿sí? Entonces eso va a variar, por eso siempre va a ser subjetivo, varía de una persona a la otra. Hay lugares, sí, que no debería tener pelo y si aparecen pelos porque hay algo que está funcionando mal en el cuerpo. Por ejemplo, no puedo tener pelos en la planta de las manos ni de los pies, ¿sí? Si aparece, ¿sí? Siempre hay se le solía decir a mí, en mi época, digamos que si los hombres se masturbaban mucho, le salían pelo en la mano y todos se miraban la mano automáticamente a ver si tenían pelo. Eso es una broma, ¿sí? Que muchas veces se le hacía a los adolescentes justamente para burlarse de la etapa donde comienza la autoexploración, ¿sí? La etapa donde suelen masturbarse normalmente. Bueno, pero no tiene que haber pelos en la planta de los pies ni las palmas de las manos. Bueno, dice, entonces ahí nuevamente les recalca lo que está formado por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis, ¿sí? Epi arriba, hipo abajo. Vamos a la primera capa, vamos a la epidermis, lo que yo veo de afuera. La capa más externa, delgada de la piel, es la más finita, ¿sí? Va a tener tres tipos de células: las escamosas, las basales y los melanocitos. ¿Sí? Melanocitos eran los del color. En las escamosas, dice, la capa más externa se pela continuamente. Lo que yo veo desde afuera es lo que se va a ir eliminando paulatinamente. Si me quemé en el sol, puedo sacar la piel entera, ¿sí? O sea, toda esa capa escamosa puedo sacar. Pero nunca voy a sacar la capa basal, ¿sí? Basal significa base. Es la que me va a ir formando. A partir de esa va formando y va empujando, ¿sí? Siempre está abajo y siempre va a ir empujando hacia arriba. A medida que va empujando hacia arriba, va cambiando las características de la piel. Ahora en la imagen vamos a ver.
se va perdiendo el núcleo de la célula, primero tienen células, después tienen núcleo, mejor dicho, después se va perdiendo el núcleo, va tomando queratina y entonces a medida que va subiendo, va a estar cada vez más endurecida. Ustedes cuando se queman y sacan un pedazo de la piel queda sensible, ¿sí? Entonces esa es la piel basal, ¿sí? Esa es la capa de células basales. Los melanocitos habíamos dicho que eran los que son los responsables del color de la piel. En las personas blancas, que tenemos muchos lunares, ¿sí? Lunares y pecas, es una mala distribución de los melanocitos. Entonces, en lugar de estar distribuidos uniformemente, se concentraron en determinados lugares y esos son los que dan esa coloración a los lunares, ¿sí? Yo llena de lunares y pecas. Bueno, este es un esquema, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar más fácil lo que le acabo de decir. Vamos a ir abajo en el dibujo. Vamos a encontrar que está la lámina o capa, es lo mismo, la lámina basal, o sea, ese es el origen, de ahí empieza, ¿sí? Ahí va formando y va empujando hacia arriba. Ustedes fíjense, está en inglés, pero se entiende la palabra que está. Arriba de la lámina basal vamos a encontrar los melanocitos, ¿sí? La melanina, que es el pigmento de la piel, la queratina, ¿sí? Que eso es donde se va endureciendo, empezando a endurecer, y al final es la última capa de las células que tienen queratina, están endurecidas. Del lado derecho de la pantalla ustedes ven las células de Merkel, dice abajo, que son unas células que pueden llegar a desarrollarse más adelante como algo extraño, ¿sí? Vamos a encontrar la capa basal, vamos a encontrar las células de Langerhans. ¿Qué son las células de Langerhans? Son de mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces están como para defender esa piel. Vamos a ir viendo la que va subiendo, van quedando las capas granular, o sea que van perdiendo la forma que tiene, ven que se van achatando las células, y en la última el estrato es capa, estrato endurecido, ¿sí? Que es la que va a tener solamente la queratina y se fue perdiendo el núcleo en ese proceso. Si ustedes lo ven, van deformándose las células, se van aplastando hasta llegar a lo que yo puedo ver desde afuera. Eso es básicamente lo que es solamente esa pequeña capita de la epidermis. La segunda capa, ¿sí? La dermis. En esta capa que es intermedia vamos a ver los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, acuérdense que eran los vasos linfáticos, corrían paralelo los vasos sanguíneos y juntan la basura, ¿sí? Van juntando todos los residuos de las células y la van a ir llevando hacia el intestino. Vamos a tener los folículos capilares a la raíz de los pelos, vamos a tener las glándulas sudoríparas. Las estructuras de colágeno y los fibroblastos son ese material como gelatina que le decía que es como el esqueleto, sostienen a todas esos vasos y esos folículos en el orden que nos estén moviendo adentro. Es como una gran gelatina que sujeta todo. Y vamos a tener también los nervios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una quemadura dolorosa, es porque llegó a esta capa. Pero si hablamos de quemaduras profundas, ¿sí? Personas, por ejemplo, que se le ha caído alguna cosa caliente, una quemadura grave, que se pierde tejido, una vez que se pierde ese tejido donde está el nervio, no duele. Entonces ustedes van a encontrar súper quemados que están tranquilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdieron el nervio, entonces no sienten el dolor. Y van a ver personas con una quemadura superficial que no saben dónde poner el brazo. ¿Por qué? Porque todavía el nervio está intacto o está lastimado, pero todavía funciona. Entonces, cuanto más superficial la quemadura, más me duele. Cuanto más profunda, menos, porque ya se destruyó lo que es el nervio. Entonces todo esto se va a mantener unida con ese colágeno que es como si fuera una gelatina. Ese colágeno está formado por los fibroblastos. Blastos, recuerden que es en lo que va formando. Forma fibrina, ¿sí? Fibroblastos son células que forman fibrina. Si fuera que rompe la fibrina, sería terminación clastos, ¿sí? Blastos genera, clastos destruye. Con C de casa,
destruye. ¿Qué es lo que me va a permitir este colágeno? Me va a dar flexibilidad, me va a dar fuerza, ¿sí? Voy a poder mantener los tejidos en orden. ¿Qué pasa con la edad? Caen los cachetes, ¿sí? Caen los párpados, cae la papada. ¿Por qué? Porque se va perdiendo colágeno, ¿sí? Entonces lo que yo antes tenía el mentón levantado, ahora está flácido, cae. Se empiezan a formar las arrugas de la expresión. Normalmente se habla de las arrugas del ojo, cuando yo achino el ojo porque me río, pasa algo, y las expresiones de las arrugas de las expresiones de la boca, ¿sí? Va a aparecer en hombres y mujeres. Hay gente que por un tipo de piel más seca aparecen antes y hay otras que a veces quedan muy mayores y de todas maneras no tienen una gran cantidad de arrugas, ¿sí? Eso va a depender de la persona, de la alimentación, de los cuidados, de la hidratación, ¿sí? Y del uso por ahí de cremas para mantener la humedad de la piel. Hoy tienen ejercicios, sí, hay ejercicios faciales, hay electroestimulación, hay una serie de tratamientos como para mantener esto. Pero hay algunas enfermedades que generan la falta de colágeno. Entonces van a ver que son personas que tienen el rostro deformado porque no tiene esa forma de sostener la piel. Y así con todo el cuerpo, sí, pero el rostro es lo que normalmente es lo que podemos ver más fácilmente. Entonces vamos a ver, ¿sí? Concentrémonos ahora en esa capa del medio. Ya no nos importa la epidermis, por eso está de un solo color. Está con el rosadito lila ese como para... No presto atención ahí. Voy a ir al medio. Habíamos dicho que va a estar los vasos sanguíneos, van a estar la glándula sudorípara. La glándula sudorípara, fíjense, la que está bien acá en la esquina, ¿sí? Y es como ese ovillo enrollado que es lo que va a ir largando el sudor hacia el exterior. Vamos a tener las glándulas sebáceas, que son las que van a mantener la humectación, ¿sí? De la piel, que no se reseque. Vamos a tener las terminaciones nerviosas, ¿sí? Que ahí está. El bulbo piloso, o sea, la raíz del pelo. Todo eso va a estar ubicado en este sector. Más o menos está todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Como para que tengan idea de todo lo que tiene. Vamos a la capa inferior, la hipodermis, ¿sí? Es la capa más profunda, consta de una red de colágenos y células de grasa, ayuda a conservar el calor del cuerpo. Cuanto más grasa tengo, más voy a mantener el calor. Protege entonces también de las lesiones porque amortigua los golpes, ¿sí? Por ejemplo, un lobo marino, ¿sí? No podría sobrevivir si no tuviera esa capa de grasa que le permite mantener el calor de los órganos internos a muy bajas temperaturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene desde afuera algo que lo proteja, tiene la piel exclusivamente, necesita esa capa de grasa. Un pingüino, por ejemplo, tiene las plumas, ¿sí? Entonces, obviamente las plumas calientan, pero un lobo marino, por ejemplo, no tiene una foca, ¿sí? Normalmente los bebés nacen con pelo y después van perdiendo, ¿sí? Si ustedes ven una foquita, son buscadas y asesinadas justamente por la piel de la foquita que es blanca y muy cotizada, digamos, para elaborar artículos de vestimenta. Afortunadamente, bueno, se fueron reemplazando todos esos productos por productos sintéticos, justamente para defender a esos animales, ¿no? Pero por años, y continúa hoy, los exterminaban simplemente para poder tener esa piel. Bueno, entonces para todas esas cosas va a servir esa capa de grasa que está debajo de la piel. En el dibujo vamos a buscar esa última, la que está con amarillo, ¿sí? En esa última es la que está el tejido subcutáneo y sería la hipodermis, ¿sí? Bueno, fíjense con el tema de esto de los cuidados y el tipo de crema, vamos a tener que normalmente en la cosmética siempre se habla de serum y de crema, ¿sí? La crema es normalmente para el día, el serum normalmente es para la noche. ¿Por qué?
porque el serum va a poder penetrar más profundamente, ¿sí? La crema se maneja en lo que es la epidermis, y entonces va a servir como humectante para que no esté reseca la piel, ¿sí? Pero normalmente los tratamientos reconstituyentes, o sea, lo que van a permitir que se genere colágeno, lo que van a permitir que se lubrique mejor, que se recupere una cicatriz, ¿sí? Eso va a tener que ver con tejidos más profundos. Entonces necesito cambiar la composición que tiene esa crema y volverla más serum. ¿Cuál va a ser la diferencia? Más grasosa, si no, no puede penetrar, ¿sí? Entonces va a tener una función distinta. Ya no son humectantes, sino que suelen ser nutritivas, ¿sí? Si ustedes prestan atención a las cremas de día y de noche, esto es lo que le marca la diferencia. Yo les puse esta imagen porque me pareció interesante, porque muchas veces consultan en la farmacia cuál es la diferencia entre una crema de día y de noche, ¿sí? O sea, la función. La de día humecta, mantiene humectada porque va a estar expuesta a los rayos solares, al viento, a las abrasiones del medio ambiente, se llaman. En cambio, la noche, cuando yo estoy en reposo o estoy abrigado en el lugar, ocupo el serum, que es el que va a permitir que se recupere todo ese daño que se produjo. Bueno, estas serían el resto de las capas, ¿sí? Después de la grasa subcutánea, que era la tercera capa, la hipodermis, vamos a encontrar el músculo, ¿sí? Por eso tejido blando es el músculo. Y debajo de eso ya está el hueso, ¿sí? Esas son las capas que ustedes van a poder ver. ¿Qué pasa? Eso lo vamos a ver después, en la tercera parte, después del segundo parcial. Pero ¿qué pasa si yo tengo hongos en la piel y no me trato esos hongos? Los hongos van a primero ir en la epidermis, pero después van a ir hundiéndose. Y si yo no le doy nunca ningún tipo de atención a eso, puede hasta llegar hasta el hueso, ¿sí? Así que por eso es importante conocer cómo es el mecanismo este de la piel. Bueno, dentro de los productos que se van a utilizar para la piel son varios, ¿sí? 11 me parece que son. Vamos al primero, los antiacnéicos, ¿sí? ¿Para qué? Para el acné, los granos. ¿Cuál es el objetivo de un tratamiento para el acné? Primero, reducir la seborrea. Seborrea es la grasa que puede aparecer en la piel. Normalmente los que tienen granos, normalmente tienen piel grasa, ¿sí? La mayoría de la gente tiene piel mixta. ¿Qué quiere decir? En determinados lugares tengo grasa y en otros lugares tengo seca. Entonces los granos siempre van a estar circunscritos o reservados solamente en algunos lugares de la cara. Pero hay personas que tienen piel grasa y pueden tener en toda su extensión, ¿sí? Las imágenes ahora les voy a mostrar. Reducir entonces esa grasa, retener, ¿sí? Que no salga esa grasa debajo de la piel y reducir la inflamación, porque normalmente el tejido está inflamado. Entonces yo no solamente veo el grano, sino que también veo que está hinchado. Para el primer objetivo se cuenta con preparados hormonales de uso sistémico, normalmente estrógenos y ciprosterona. Por eso hay muchos métodos de pastillas anticonceptivas que se van a poder utilizar en tratamiento para el acné, ¿sí? Entonces puede ser una persona, qué sé yo, una nena que no tiene, no nena, pero supónganse una chica de 12, 13 años, que son donde empiezan los tratamientos con acné normalmente, porque los granos le acomplejan. Le pueden recetar anticonceptivo aunque no tenga relaciones sexuales, pero es para controlar este tipo de producto y normalmente son un tratamiento de 3 meses aproximadamente. También se usa la isotretinoína en ese sentido. En el segundo, o sea, la retención sebácea, se usa el peróxido de benzoilo, la tretinoína, y sobre todo lo que es la limpieza de la piel, o sea, que es lo que se estimula de que se limpie la piel todas las noches antes de acostarse, ¿sí? Vamos a ver que hay muchos productos en el supermercado, ¿sí? Que son justamente para esta limpieza de la piel. Y por último, para reducir la inflamación, el peróxido de benzoilo, a veces antibióticos tópicos cuando estamos hablando de granos con pus. Se puede usar corticoides también, ¿sí? Cuando son casos de mucha inflamación, normalmente el dermatólogo va a utilizar algún tipo de corticoide para bajar esa inflamación. Se puede usar ácido acelaico y el zinc, ¿sí? El zinc ustedes van a encontrar en muchos jabones que son como antisépticos para ayudar a reducir.
Bueno, ahí tiene una imagen de lo que es un hombre, en este caso, con acné, ¿sí? Fíjense que está en toda la extensión de la cara, porque normalmente el mentón sí es una zona grasa, suele aparecer, suele ser grasa el mentón, la nariz, la frente, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de en la mejilla, ya estamos hablando de una piel en general que es grasa. Ahí podemos ver granos que están justamente con esa pus, ¿sí? Y vemos también que el tejido está hinchado. Esto cumple con todo. Vamos al segundo grupo, los antihistamínicos y anestésicos locales, ¿sí? Antihistamínicos para las alergias. Los antihistamínicos pueden resultar de utilidad para el alivio de los síntomas producidos por picaduras de insectos, ¿sí? Por ejemplo, Caladril, no sé si conocen, ¿sí? Es un producto que las mamás usan mucho, las abuelas y las mamás usan mucho para todo lo que sea picadura. Entonces le picó algo, pum, le ponen a los bebés esta cremita. Primero venía solamente en un color rosado, ahora viene también Caladril incoloro, así que no hay ningún tipo de problema. Dice, entre ellos se encuentran para la vía tópica el dimetindeno, la prometacina, la tripelenamina. Existen asociaciones de difenidramina o desclorfeniramina con sustancias de variada naturaleza y además diferentes preparados antipruriginosos para cuando me pica, a base de amoníaco, lidocaína, clotamitón, belladona, mentol, Ictamol, alcanfor y cloruro de mercurio. Acá tiene una amplia gama, hay muchos de estos productos que es solamente venta con productos con receta, pero mentol, alcanfor, normalmente le ponen a todas esas cremas que cuando ustedes abren tienen ese olor mentolado, ¿sí? Típico, digamos, de cuando se quieren hacer fricciones y demás, que les da una sensación fría primero por el mentol y después, una vez que entran en movimiento, se calienta, ¿sí? Es normalmente para eso el uso. Entonces le puse acá esta imagen para que ustedes vean cómo reconocer más fácilmente el tipo de picadura. A veces, ay, me picó algo, no sé qué es. Bueno, esto le va a servir como para poder tener una guía, ¿sí? Un mosquito, normalmente, salvo acá los zancudos grandotes, ¿sí? El embarigüí de acá que te deja una roncha muchísimo más grande. Pero normalmente los mosquitos normales, ¿sí? Nos van a dejar una roncha de ese estilo, así como ustedes ven en la primera imagen. En la segunda, la hormiga, si ustedes prestan atención, es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque cuando la hormiga pica o muerde, ¿sí? Presa con las tenacitas, lo que va a generar esa reacción. Estábamos viendo con el tema de la segunda, que es la picadura de hormiga, ¿sí? Si ustedes prestan atención, entonces van a ver que la picadura de hormiga entonces genera una reacción de juntar más líquido. Por eso ustedes ven como esa bolsita de líquido en el lugar, ¿sí? Recuerden que eso también lo vamos a ver más adelante en el proceso de inflamación, pero cuando hay un proceso de inflamación, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, es el que manda a la zona mayor cantidad de sangre. Cuando llega mayor cantidad de sangre, el suero va a salir de esos vasos sanguíneos y justamente es lo que lleva anticuerpos y por eso se forman esas bolsitas de líquido, ¿sí? Lo mismo cuando tenemos un callo, cuando tenemos una ampolla, siempre el proceso va a ser el mismo, ¿sí? El sistema inmunológico lleva a la zona más sangre para que vayan los anticuerpos a defender. Bueno, en el tercero vamos a ver una picadura de abeja. Si ustedes prestan atención, se puede ver el aguijón. La abeja que pincha, porque pincha con la cola, la abeja que pincha muere, ¿sí? Porque la única forma de sacarla es rompiendo la cola, ¿sí? Entonces, a medida que, digamos, nos defendemos de las abejas, van muriendo. Ese aguijón, si yo lo aprieto para sacarlo, ¿sí? Normalmente ahí es donde se inyecta el tóxico que tiene. Entonces, lo que normalmente se recomienda hacer es no apretar con una pincita, sino que por arrastre, ¿sí? Siempre en contra,
¿sí? Hacer que se pueda salir. Normalmente es como una clavija el aguijón. Es más puntiagudo, ¿sí? La punta de la cola, y la punta que estaba, el extremo que estaba pegado a la abeja, normalmente es más grande, como una cuña. Entonces, arrastrar hacia esa zona de la cuña para evitar apretar, ¿sí? En el de abajo vamos a encontrar una garrapata, si bien es más fácil y más sencillo de identificar si está el parásito, el parásito ahí, es más fácil, ¿no? Pero a veces lo que vamos a ver es, dependiendo de los lugares donde puedan agarrar. ¿Dónde puede agarrar? En el ser humano, en cualquier lugar que estuvo expuesto. Pero normalmente, para que yo no me dé cuenta, tiene que ser en algún lugar donde haya pelo. Normalmente a mi hijo le encontré una garrapata en el pelo, porque le encantaba ponerse los perritos en la cabeza, se acostaba y con todos los perritos en la cabeza. Entonces un día justamente íbamos al pediatra y estábamos esperando, si le veo algo negrito en la cabeza, y miro, me acerco más a mirarle y era una garrapata. Así que cualquiera, digamos, puede llegar a tener. Si la garrapata tiene alguna enfermedad, si es una garrapata sana, no hay mayor problema, porque lo único que va a hacer es chupar sangre. Ahora, si la garrapata tiene alguna enfermedad, sí también va a transmitir esa enfermedad al ser humano. La enfermedad de Lyme es una enfermedad causada por garrapatas infectadas que van a transmitir al ser humano justamente con esta mordedura, si ellos muerden. Para que tengan una idea, digamos, Thalía, la cantante, tiene la enfermedad de Lyme a raíz de la garrapata. No quiere decir que sea sucia, no quiere decir que tenga el animal. La garrapata que agarró ese animal estaba enferma y eso fue el tema. La pulga normalmente va a ser más pequeñita, más difícil de ver. Saltan, ¿sí? Saltan mucho, es muy difícil poder agarrarla, por más que la pueda ver, es difícil agarrarla. Lo que me va a ir dejando son pequeñas pinchaduras, porque va a pinchar y chupar sangre, ¿sí? Todo es, digamos, el mosquito, la garrapata, la pulga, tienen esa necesidad de la sangre. Son los vampiritos, digamos. Y por último, la araña, si ustedes prestan atención, la araña tiene una mordedura, ¿sí? Muerde con la tenaza, entonces siempre me va a dejar dos agujeritos, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver ahí fácilmente. Si yo veo dos agujeritos, araña, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Bueno, normalmente las mamás y la abuela ponen caladril para cualquiera de estas lesiones que aparezcan. Tercer grupo, despigmentantes, o sea, quitar pigmentos, o sea, aclarar. Solo están indicados cuando la hiperpigmentación se localiza en la epidermis y después que las medidas generales y preventivas, por ejemplo, evitar tomar sol, evitar algún perfume en particular, evitar el uso de hormonas, ¿sí? Los gestágenos son la progesterona, ¿sí? Eh, Han fracasado, ¿sí? Cuando alguno de esos productos que se ha utilizado, ya intenté todo y no soluciona, bueno, ahí sí recién vamos a ir a este tipo de sustancias de los despigmentantes. Acá tenemos que la hidroquinona es el fármaco idóneo. ¿Por qué? Porque no me va a permitir una despigmentación permanente. O sea que se puede revertir. Se ha mostrado eficaz en las melanosis solares, o sea, esos que están continuamente en el sol, en el melasma y las efélides. Melasma y efélides son otras características con coloraciones de la piel. El melasma, por ejemplo, se da cuando uso anticonceptivos hormonales durante mucho tiempo, alrededor de la boca, sobre todo en la zona del bigote, que se oscurece la piel. Puede ser total o puede ser por manchas, ¿sí? Como un gran lunar. Ahora, también suele aparecer mucho en las embarazadas durante el embarazo. Entonces termina el embarazo y se aclara la piel, ¿sí? Si no se aclara en todo caso, necesito ir a este tipo de productos. Normalmente los tratamientos son de 2 a 4 meses, ¿sí? Va a depender del tipo de piel y demás. Cuanto más clara es la piel, más problemas va a tener, digamos, con esto porque se va a notar más. ¿Qué
¿Por qué no se usa más de 4 meses? Porque es muy irritante y podemos pasar de tener una piel oscurecida a tener una piel irritada. Estas son las típicas manchas, son manchas también que se van a ir apareciendo en el transcurso de los años de la vejez, ¿sí? Las manchas por vejez. Solemos tener, a medida que vamos avanzando, tipos manchas, yo tengo acá, a ver si lo pueden llegar a ver, cuando nos vemos presencialmente, tengo 3 manchas acá que tienen que ver justamente con lo que es la edad simplemente, ¿sí? Así, de ese tipo como ustedes ven ahí. Pueden aparecer también tengo acá también, que fue por una irritación de un tratamiento cosmético que me hice. O sea, en lugar de mejorarme, me dejaron una mancha. Pero bueno, eso va a depender del tipo de piel y de la hipersensibilidad que se tenga. Normalmente se van a emplear en concentraciones pequeñas, ¿sí? Del 2 al 5%, dice. ¿Por qué? Porque se va a ir variando también del tipo de piel y las circunstancias. Por arriba del 5% ya es muy frecuente la irritación, por eso no se suele usar más ahí. Dice, un problema que debe tenerse en cuenta es que dicha irritación a su vez puede ser causa de hiperpigmentación, o sea que en lugar de mejorarme la situación me la empeoró. El mecanismo de acción de la hidroquinona no se conoce muy bien, proponiéndose la inhibición de la oxidación de la tirosina para su conversión en dopa. La tirosina es una hormona de las glándulas tiroides, ¿sí? Y lo que plantea es que esa tirosina, cuando se oxida, se va a ir convirtiendo en dopa. Dopa es la precursora de la dopamina, ¿sí? Dopamina es un neurotransmisor, ¿sí? Uno de los neurotransmisores que vimos cuando vimos sistema nervioso. El cuarto, protectores solares. Dice, dado el indiscutible papel de la radiación solar en el desarrollo de diversas dermopatías, enfermedades de la piel significa, en los últimos años se ha asistido a un importante desarrollo de protectores solares. Estos compuestos se utilizan y esto es de examen, para las quemaduras solares, para las queratosis actínicas, que son las queratosis, endurecimiento de la piel, para el envejecimiento de la piel, para las reacciones de fotosensibilidad cuando somos alérgicos a la luz, para disminuir la incidencia de los tumores cutáneos. Entonces, muchas veces a determinados tipos de piel o cuando hablamos de una familia que ya tienen antecedente de cáncer de piel, va a ser parte de lo que son las cremas que siempre deben usar, ¿sí? Por eso hoy tenemos maquillaje también con protectores solares, ¿sí? O sea, una persona que tenga cáncer de piel siempre debe estar cuando se expone al sol, por más que no me acuesta tomar el sol, ¿sí? Pero el ir a trabajar debe contar con un protector solar siempre. Normalmente eso es lo que ustedes van a ver cuando nos despelechamos, cuando nos quemamos, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta de ese uso de protector solar. El protector solar no quiere decir que no me voy a quemar, lo que quiere decir es que me voy a tardar más en quemarme, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene. Y acá está, digamos, la explicación para que a usted le quede claro. Dice, en su mayor parte los protectores solares químicos absorben la radiación de ultravioletas del tipo B. Vamos a tener 2 tipos de rayos ultravioletas o rayos del sol. Los B y los A, ¿sí? Los de la B, ahí dice 290 320 nanómetros. Eso significa la longitud que tiene ese rayo solar, ¿sí? No tiene nada que ver, digamos, con respecto a la luz en sí. Las radiaciones ultravioletas tipo A son más difíciles de detener y son responsables del bronceado y de las reacciones de fotosensibilidad causada por los agentes químicos. Entonces, la A penetra en la dermis, en tanto que la B se absorbe en la epidermis. O sea que fíjense, por eso es importante la detección temprana. La ultravioleta B, que es la mala, ¿sí? Que es el rayo solar que me va a causar la aparición de quemaduras y la aparición de tumores, se queda en esa capa superior,
¿sí? En la epidermis. Si yo lo detecto a tiempo, voy a evitar que ese, una vez formado tumor, pueda ir ingresando hacia el interior. Cuanto más ingrese, más peligroso es la situación. Ahí ustedes tienen, ¿sí? Como para recordar, ultravioleta B llega hasta la epidermis, esa es la que me causa el cáncer, y la ultravioleta A va a ir hasta la dermis y es la causante de lo que sea el bronceado normal y lo que sea reacciones de hipersensibilidad. Para que ustedes se lo imaginen también, la crema entra como la ultravioleta B, ¿sí? Entra hasta la epidermis, y el serum entra como si fuera la ultravioleta A. Bueno, ¿qué significa? También esto de examen, ¿qué significa FPS? Factor de protección solar. Es el cociente, o sea, la división, ¿sí? Resultante de dividir la cantidad de energía requerida para producir un eritema enrojecimiento mínimo en presencia del protector, por la cantidad requerida para producir el mismo efecto en ausencia del protector. ¿Qué quiere decir esto? No me pongo nada, ningún tipo de crema, me expongo al sol y controlo el tiempo que tarda mi piel, porque cada uno va a depender, ¿sí? Controlo el tiempo que le lleva a mi piel enrojecerse. Supónganse 2 minutos, ¿sí? Me pongo la crema con factor de protección solar y me expongo al sol. Controlo la cantidad de minutos que está. Supónganse, llegó a 50 minutos. 2 minutos sin la crema, 50 minutos sin la crema para llegar a tener el mismo enrojecimiento. Dice el cociente de dividir, entonces tengo 50 minutos con la crema dividido 2 minutos, que es sin la crema, me da 25, ¿sí? 25 es el factor de protección solar que tuvo esa crema que yo me puse. Así es como se hace el cociente, ¿sí? Cuando yo tengo un factor de protección, supónganse de 50, supónganse de 30, quiere decir que me va a permitir a mí estar expuesto 50 veces más del tiempo que me llevaría si yo no usara nada. Por ejemplo, les doy con esa misma cantidad de tiempo. Dije 2 minutos sin crema. Si yo uso un factor de protección solar 50, 50 por 2 es 100. Puedo estar 100 minutos en el sol y recién me voy a quedar con esa coloración. Me voy a esos 100 minutos tenemos que ir agregándole nuevo factor de protección para poder renovar. No es que yo me puedo poner una crema factor, por más que sea 50, que es lo máximo que tenemos, y yo pueda estar toda la tarde, ¿sí? Tengo que ir renovando porque se va perdiendo. Lo mismo pasa con cualquier otro factor que ustedes vean, ¿sí? 25, 30, eso es lo que significa, que le va a permitir a usted estar más tiempo expuesto al sol en esa cantidad del número que vi. 30 veces más, 50 veces más, si ustedes van a encontrar mucho. Normalmente, a los factores de protección muy altos, 40 para arriba, ya no le llaman factor de protección, sino que lo suelen llamar pantalla de protección. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que cuando se distribuye, por ejemplo, se usa mucho en los bebés, me deja una capa blancuzca, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene compuestos que hacen como un bloqueo, como si yo estuviera con un paraguas, ¿sí? Normalmente este tipo de productos, las pantallas, son los que se recomiendan a partir de los 6 meses de edad en los bebés. Antes de los 6 meses de edad no se recomienda ningún tipo de producto en la piel. ¿Sí? Lo que se recomienda es ponerle la ropa que les cubra completamente y estar al abrigo de gorrita, estar bajo la sombrilla y demás. ¿Sí? O sea, que sea una exposición al sol indirecta. Normalmente ustedes van a ver en la playa que los bebés chiquitos suelen estar con las mangas largas y la ropa como si fueran ¿cómo se llama? A surfear. Queda muy cómico, digamos, pero no es, digamos, una chochera, sino que es algo como para que le proteja su piel.
Dice, por último, como estos compuestos se suelen usar en relación con el baño al aire libre, posee también interés conocer si están preparados para resistir total o parcialmente el agua, ¿sí? Cuando ustedes ven que dice waterproof, quiere decir que resisten completamente el agua. O sea, yo me puedo colocar y me puedo ir a nadar. Cuando dice parcialmente, va a decir water resistant, o sea, resistente al agua, ¿sí? No que es total, sino que le va a tardar más tiempo al agua. Pero no es lo mismo estar sumergida en un lago, ¿sí? Que el agua está quieta, a estar sumergida en un río o en el mar, ¿sí? Que el golpeteo de las olas y demás va a ir sacando más rápidamente la crema. Los que son resistentes totales, ¿sí? Los waterproof, vamos a tener que pueden durar hasta 80 minutos, ¿sí? En cambio, los resistentes parcialmente duran la mitad de tiempo. Por eso es la diferencia y es importante tener en cuenta. Después, en los terceros, o si son resistentes al sudor, ese era el tercero. O sea, primero, resistentes totales al agua, resistentes parciales los segundos, y el tercero son si son resistentes al sudor. Una cosa es el agua que me viene de afuera y otra cosa el agua que me brota a mí. ¿Sí? Recuerden que esas glándulas sudoríparas con el calor se van a activar. En este caso, los terceros siempre van a mantener, a poder tener una protección normalmente 30 minutos de sudoración, ¿sí? Después de eso tengo que volver a aplicar para poder tener otros 30 minutos. Esto es importante, lo manejen bien, sobre todo cuando hablamos de niños, para evitar que se quemen, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños juegan. Normalmente las personas adultas o están sentadas bajo la sombrilla o están, digamos, tomando sol en sí, ¿sí? Con otro tipo de productos. En cambio, los niños pueden estar jugando a la pelota, cavando en la arena, qué sé yo, que hacen actividades que van a transpirar y esos son los que más tienen que proteger. A partir de los 6 meses, no antes. Quinto grupo, los glucocorticoides, ¿sí? Corticoides para el tratamiento de la piel. Los glucocorticoides de uso tópico suelen poseer una elevada potencia antiinflamatoria. Recuerden que los glucocorticoides son lo máximo en cuanto a lo que sea la inflamación. Si bien sus propiedades farmacológicas son cualitativamente semejantes a la de los compuestos de uso sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de corticoides, vamos a hablar de qué es su tipo de sustancia que genera una antiinflamación, o sea, que afecta a las inflamaciones. Y van a deshinchar los tejidos, ¿sí? Por excelencia, es el mejor antiinflamatorio. Cuando hablamos de tópico, quiere decir que va a ser en un lugar específico. Cuando hablamos de sistémico, quiere decir yo me tomo o me aplico un inyectable que va a hacer que el corticoide esté en todo mi cuerpo. Cuando hablamos de crema es exclusivamente en el lugar donde yo aplico, por eso es local. El tema es que una vez que se absorbe a nivel local, va a pasar a ser sistémico también, ¿sí? Entonces, la cantidad es lo que varía. Pero si yo me vivo colocando corticoides en la piel en forma continua, también va a ir absorbiéndose en forma continua y de todas maneras va a tener un determinado efecto sistémico, ¿sí? Después que se absorbe y se tras absorción percutánea a través de la piel, puede ocasionar supresión de la función suprarrenal. Esta función suprarrenal, arriba de los riñones, están las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Se llaman así, suprarrenales, significa arriba de los riñones. Es como si fueran unos gorritos que están arriba de los riñones. En esas glándulas suprarrenales se van a fabricar las hormonas de nuestro cuerpo, ¿sí? Se van a fabricar corticoides, que todo nuestro cuerpo necesita corticoides para funcionar, es el corticoide natural, y se van a fabricar también en todos, en hombres y mujeres, hormonas masculinas y femeninas, ¿sí? Nosotras las mujeres fabricamos testosterona, los hombres fabrican estrógenos, ¿sí? En pequeñas cantidades porque van a tener determinados usos, ¿sí? Por ejemplo, el estrógeno en el hombre va a tener determinadas actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el pelo, la piel y demás, ¿sí? Vieron que hay hombres por ahí que tienen un pelo, pero mucho mejor que las mujeres. Tiene que ver con ese tipo de hormona. Y las mujeres, el tema de la testosterona, lo que nos permite
es, por ejemplo, la libido, ¿sí? La libido está muy relacionada con la cantidad de testosterona que tenga la mujer. De hecho, hay tratamientos que se hacen cuando hay falta de libido, falta de deseo sexual, significa justamente hormonas de testosterona. Bueno, esas son las glándulas suprarrenales que van a fabricar. Pero si yo continuamente le doy a mi cuerpo corticoides, por algún motivo, puede ser una enfermedad o lo que sea, esa glándula deja de fabricar los corticoides naturales, porque ya hay en el cuerpo, entonces ya deja de fabricar. Entonces siempre es muy importante, digamos, que se tenga en cuenta eso, que no se acumule. Y sobre todo a los bebés, ¿sí? A las mamás y a la abuela les encanta colocar a los bebés cremas para la paspadura y demás, pero no se deben colocar cremas que tengan corticoides, ¿sí? El famoso Macril que durante generaciones le han colocado en la cola a los bebés, no se debe utilizar. Hay otras cremas para las papaduras y no se debe utilizar esta sin la indicación de un médico, ¿sí? Si lo indicó el médico por algún motivo, sí, pero no en forma preventiva para la dermatitis de pañal. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque encima que le estoy poniendo corticoide al bebé, lo tapo con un pañal que mantiene la temperatura, así que lo que hace es favorecer que penetre al interior de ese bebé. Entonces se usan otro tipo de cremas que no tengan corticoide. Bueno, ahí ustedes van a ver 3 lesiones. La primera que ven arriba a la izquierda de la pantalla, eso es una psoriasis. La psoriasis es una enfermedad autoinmune, no es contagiosa, se va a caracterizar por lesiones que van a aparecer, primero enrojecimientos, y después se va dando como esas capas, recuerden que las capas de abajo van empujando la de arriba, se acelera el proceso muchísimo, normalmente el recambio celular se da en 15 días, esto va a ser mucho más rápido, van a empujar más cantidad de células y esas células no se van a ir desprendiendo a la misma velocidad. Entonces van haciendo como un amontonamiento y es lo que ustedes pueden ver ahí, que se eleva, ¿sí? Ven que se eleva de la piel y van quedando con una coloración blanca plateada. Es muy característica ese color que ustedes pueden llegar a ver. Cuando estamos hablando de casos graves, puede avanzar muchísimo más y tener costras que se pueden llegar a desprender de eso. No es contagioso, sí genera rechazo a la vista, ¿sí? Entonces muchas veces la gente rechaza o dice, uy, ¿qué tiene en la mano? Normalmente aparece en las manos, en los pies, perdón, en la mano, en los brazos, en los codos, y la gente, digamos, siente rechazo por eso. No es contagioso, es autoinmune. Quiere decir que por estrés mi sistema inmunitario ataca mi piel, ¿sí? Eso es lo que significa. En la segunda imagen, ustedes ven ahí es un brazo, ¿sí? Con una dermatitis atópica. ¿Qué significa atópica? Atípica también lo pueden encontrar. ¿Qué quiere decir rara? ¿Sí? Es una dermatitis que se puede dar, muchas veces se puede dar por algún tipo de alergia, por ejemplo, soy alérgica a la lana y me puse algo de lana, o soy alérgica a algo, normalmente es por contacto, estuve en contacto con una planta, ¿sí? Que soy alérgica, se puede dar esos casos así. También esto no es contagioso, ¿sí? Son todas enfermedades de la persona, pero que no se contagian. Y el tercer caso de abajo es una urticaria. Normalmente la urticaria es por un ataque, ¿sí? Un ataque de alergia. Puede ser, supónganse, de origen digestivo, me comí algo, me cayó mal y me broté completamente. Puede ser nervioso, puede ser diferentes situaciones, digamos, que me genera a mí la aparición de esas ronchas. Normalmente las ronchas también están sobreelevadas, ¿sí? Está la piel y esas ronchas sobresalen de la piel y normalmente tienen este tipo de coloración, ¿sí? Se enrojecen. A mí la última que me agarró fue por comer chocolates, así que imagínense. Bueno, me apareció 2 veces una urticaria así, pero me forré, parecía la pantera rosa. La primera me aplicaron un corticoide porque me pasó acá en mi casa, así que por chocolate también. Y la segunda me agarró en Brasil, ya como nosotros sabemos, digamos, los problemas que solemos tener, yo siempre llevo corticoide, y bueno, por ahí tomé, ¿sí? O corticoide oral, también me forré así completamente.
ceden fácilmente con el corticoides. Sexto grupo, los antibacterianos, ¿sí? Antibióticos. Los antibióticos que solo se usan por vía tópica se encuentran formando combinaciones. Vamos a tener ahí distintas drogas, las más comunes van a ser bacitracina, neomicina, polimixina B, tirotricina, gramicidina. Neomicina, bacitracina ustedes pueden encontrar mucho en las cremas, ¿sí? Tirotricina y gramicidina pueden encontrar mucho en los caramelos para la garganta, ¿sí? Caramelos para chupar que tengan antibióticos. Normalmente la asociación que se les hace va a ser bacitracina más polimixina B más neomicina. Neomicina suele estar en casi todas las cremas. Más activo frente a gérmenes gram positivos, mientras que los otros dos lo son contra gram negativo. ¿Qué quiere decir esto gram positivo y negativo? Lo vamos a ver cuando veamos después del segundo parcial. Pero básicamente todas las bacterias van a dividirse en dos grandes grupos, positivos y negativos. ¿Sí? Se llama Gram positivo negativo porque hay un test que se llama test de Gram, que es el que hace esta clasificación, que es teñirles y después desteñirles. Hay algunos que se van a teñir y van a permanecer teñidos y hay otros que se van a desteñir. Por eso son positivos y negativos. ¿Sí? Es una clasificación en general. Bueno, ahí podemos ver infecciones, ¿sí? Ahí estamos hablando de pus. Cuando aparece pus en un grano, estamos hablando de infecciones, ¿sí? La pus normalmente son los glóbulos blancos que fueron al lugar a defender, ¿sí? Esa bacteria que entró, fueron a defender y van muriendo, por eso forman la pus. Puede ser una única lesión, como muestra ahí la cara de ese nenito, es un nene chiquito, o puede ser múltiples, ¿sí? Entonces tenemos varios focos y vamos a tener pequeños lugares de pus. El séptimo grupo, los antifúngicos para los hongos. Los antifúngicos tópicos pueden resultar de interés en el tratamiento de la dermatofitosis. ¿Qué es dermatofitosis? Crecimiento de hongos en la piel, ¿sí? Deben acompañarse o no de tratamiento sistémico, ¿sí? Para lograr una buena solución al problema. ¿Qué quiere decir eso? A veces solamente utilizar una crema no sirve, sino que tengo que usar la crema, pero a su vez tomar un antifúngico también para poder solucionar. El ejemplo más típico que les puedo decir con esto son los hongos de las uñas, ¿sí? Los hongos que se dan debajo de las uñas del pulgar normalmente. Eso es muy difícil de tratar, lleva muchos meses de tratamiento y normalmente tengo que tomar y tengo que colocarme antifúngico en los dos. Algunos de estos mismos fármacos pueden usarse también por vía sistémica. Por lo general, las micosis superficiales con poca afectación inflamatoria responden suficientemente al tratamiento tópico. ¿Sí? O sea, por ejemplo, puedo agarrar hongos en parte de la cara, ¿sí? Puedo agarrar hongos en los pies, en las manos, ¿sí? Aquellos lugares donde estuvo en contacto. En las personas obesas, los pliegues, ¿sí? O sea, los rollos. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado también con los hongos. La onicomicosis, que es el de la uña, las candidiasis y muchas de las tiñas. Tiña es la que genera una decoloración de la piel, por eso tiñe, ¿sí? Una tiña. Además van a requerir un tratamiento sistémico. Dice, de cualquier modo, la eficacia de estos preparados depende en buena parte de la duración, pero nunca van a ser menores a 2 a 4 semanas. Nunca. Y estamos hablando de tratamiento del hongo de la uña en más de un año, ¿sí? Como para que tengan una idea. Una vez que aparece, hay que darle una solución, o si no, se termina perdiendo la uña, se cae la uña. Bueno, ahí vamos a ver la primera imagen que ustedes ven, es hongo del chupete, ¿sí? ¿Por qué? Porque queda muchas veces leche, ¿sí? O de la mamadera, que vuelven con la mamadera, pero normalmente con el chupete, ¿sí? Entonces queda en contacto mucho tiempo el chupete ahí y va formando, una vez que ingresa el hongo, se va aumentando, agrandando. En la segunda imagen ustedes ven un hongo en la zona inguinal, fíjense que ya perdió pelo, tiene costras, ¿sí?
verdaderamente está todo afectado en la zona inguinal. La tercera imagen abajo, hongos en la cabeza, no pasa por ser pelado o no, puede llegar a ser pelado y agarrarse hongos también. Obviamente que donde agarra hongo pierde el pelo, ¿sí? Entonces cuando hay una pérdida de pelo de pronto en una persona, normalmente se ve si es un hongo o si es una alopecia, que vamos a ver ahora en un ratito qué es lo que es eso, ¿sí? Pero el hongo tiene tratamiento, la otra no. Y lo más común, ahí vemos los hongos de los pies, ¿sí? Los famosos sabañones o pie de atleta, lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres, y estos son sumamente contagiosos, ¿sí? Así como le decía que las autoinmunes no contagian, por más que sean feas a la vista, estas sí contagian muchísimo, ¿sí? Eh, por eso es importante cuando ustedes van a baños públicos, supónganse un balneario, lo que sea, siempre con ojotas, ¿sí? Porque suele estar este tipo de hongos en los baños, en las duchas. Entonces siempre entren con ojotas. Octavo grupo, los antivíricos, ¿sí? Para virus. Vimos bacterias, vimos hongos, ahora vamos a ver virus. De los antivíricos recientemente desarrollados, solamente unos pocos resultan de utilidad en una cura tópica. Normalmente la mayoría van a ser para uso sistémico. Pero en el caso, cuando hablamos de virus de la piel, el aciclovir y la hidroxiuridina son las dos drogas más utilizadas. El aciclovir por lejos es la número 1. Este tipo de aciclovir me sirve para todo tipo de herpes, ya sea el herpes simple, que es el herpes de la boca, ¿sí? Que las abuelas decían el fuego San Antonio, por ejemplo, no tiene nada que ver con el fuego San Antonio, decían estoy mal del estómago, tampoco tiene nada que ver, es un herpes que una vez que está contagiado va a ser de por vida, y ese herpes lo vamos a ver cuando veamos enfermedad de transmisión sexual. Pero este herpes queda dormido en los nervios y vuelve a activarse ante determinados estímulos. En algunas personas puede ser después de una comilona, entonces la gente asoció, uy, me comí de más, entonces tengo el fuego de San Antonio, ¿sí? No tiene nada que ver, sino que la comida puede llegar a ser un factor que active. Hay otras personas, por ejemplo, que tienen fiebre y después de fiebre aparece el brote de herpes en la boca. Ese tipo de lesión es herpes simple. Vamos a tener otro herpes llamado genital. El herpes genital está más asociado con las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque aparecía exclusivamente en la zona genital. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? El tema del sexo oral fue cambiando los lugares, ¿sí? Entonces puedo llegar a encontrar en la zona de boca un herpes genital, pero me puede aparecer en el interior, ¿sí? No exclusivamente en las afueras como el herpes simple, y el herpes simple también puede aparecer en la zona genital, ¿sí? Pero normalmente el herpes simple está en la boca, el herpes genital está en los genitales. Bueno, ¿qué se tiene que hacer con esto? Aplicar cada 4 horas, ¿sí? Porque lo que permite es el herpes late, ¿sí? Da la sensación como que estuviera latiendo todo el tiempo del dolor. Muy doloroso las lesiones de herpes. Dentro de este grupo también está el herpes zóster, ¿sí? Que el famoso culebrilla, ¿sí? Que las curanderas solían curar con tinta china. Ese es otro tema también, sí, pero no cura la tinta china. Decía, si no se cierra con la tinta china, el cobrero da vuelta y mata a la persona. Tampoco tiene nada que ver eso. Eh, Sigue la fibra nerviosa, y las fibras nerviosas empiezan en la columna y terminan en la zona delantera. Jamás va a dar la vuelta, ¿sí? Va a llegar hasta donde termina el nervio. Así que eso es importante también como para que vayan entendiendo cuáles son mitos que están circulando y cuál es la realidad. Bueno, normalmente va a aparecer irritación, molestar, ¿sí? No siempre pica, lo más probable es que duela. La absorción percutánea de la crema es mínima, ¿sí? O sea, pero ya sirve para esa lesión ahí en particular. Normalmente cuando se empieza a aplicar el aciclovir, de todas formas va a seguir el ciclo.
por más que está empezando recién la lesión, ya hay que utilizar para evitar que la lesión sea muy grande. Y normalmente tarda 10 días, ¿sí? Lo que va a hacer es reducir los síntomas. Con la hidroxiuridina debe aplicarse cada 6 a 8 horas durante 4 días. En el herpes zóster, lo que le decía, la culebrilla se utiliza en concentraciones del 40%, o sea, una concentración más superior. También se puede utilizar la tromantadina, que es un derivado de la mantadina. En la pomada puede utilizarse mucho, en forma de pomada se utiliza mucho lo que es el herpes simple, pero la ciclovir es número 1. El interferón alfa 2 beta, ¿sí? Está indicado en el tratamiento del condiloma acuminado. El condiloma acuminado es la verruga del HPV o otra enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Debiendo administrarse intralesionalmente, o sea, a cada verruga se le inyecta 2 veces por semana durante 8 semanas. ¿Qué hace esto? El interferón potencia lo que es el sistema inmunitario para que el sistema inmunitario rechace la verruga. Bueno, ahí vamos a ver lesiones, ¿sí? Fíjense, del tipo 1, herpes tipo 1, la lesión típica de la boca. ¿Sí? El herpes zóster o culebrilla, que le decía que va a ir recorriendo el nervio, por eso arranca, puede aparecer en cualquier lado, pero va a cubrir esa franja del nervio, ¿sí? Recuerden que los nervios empiezan en la columna y vienen hacia adelante. Y el herpes tipo 2, que normalmente va a aparecer en la zona genital, en el pene, en la vulva, ¿sí? Normalmente va a estar ahí. Abajo ven distintos tipos de HPV, ¿sí? El condiloma acuminado que decía hace un ratito. Esto es por contacto, así que va a aparecer en cualquier lugar. Ahí estamos viendo una boca que tiene el interior. Vemos la segunda imagen es el cuello del pene, ¿sí? Entre lo que es el glande, la cabeza del pene y el cuerpo. En la tercera imagen que ven ahí es un pene, ¿sí? Y la imagen de abajo es un ano, ¿sí? O sea, donde toca se empieza a crecer las verrugas. Hay distintas formas porque son muchas cepas y cada cepa tiene sus características. Algunas van a tener esa formita como más de coliflor y otros van a tener esa formita más redondeada. Incluso la coloración también puede variar. El noveno grupo, los antiperspirantes. Nombre es raro así, ¿no? Pero es antitranspirante. Hay bueno, les decía entonces que hay una línea, ¿sí? Médica que plantea que el uso de los antitranspirantes en los desodorantes podría estar relacionado con una mayor incidencia con el cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Eh, Porque el hombre también tiene glándulas en la zona, aunque no amamante, ¿sí? Ustedes van a encontrar que hay hombres que por ahí tienen mayor estimulación de hormonas femeninas y lo que va a hacer es formar una ginecomastia. Ginecomastia es la aparición de senos en el hombre. Incluso cuando hablamos de trastornos hormonales, hasta el hombre puede llegar a tener leche, ¿sí? Eso se llama galactorrea, pero son trastornos hormonales, ¿sí? Pero el cáncer de pecho normalmente se asocia con las mamas de la mujer, pero puede aparecer en el hombre también. Y normalmente lo que dice esta línea de pensamiento médico es que el uso de antitranspirantes, no de desodorantes, ¿sí? De los antitranspirantes son los que hacen que aumente el riesgo de producir los cambios celulares. ¿Qué hace esto? Bloquea, no deja que transpire. Vieron que hay personas que, yo transpiro mucho la cabeza, por ejemplo. Hay personas que transpiran las axilas, se le ve la ropa toda marcada. Hay personas que transpiran la espalda, ¿sí? Las manos. Eso entonces es un nivel, digamos, de transpiración que puede llegar a ser molesto. Por lo tanto, usan algún tipo de sustancia para poder bloquearlas, ¿sí? Bueno, a eso es lo que se refiere con respecto a las mamas. Bueno, el formaldehído y el cloruro de aluminio justamente pueden utilizarse como ayuda en el tratamiento de la hiperhidrosis. Hiperhidrosis significa eso, hiper mucho, hidrosis, salida de agua. Así como el tratamiento pre y postquirúrgico de las verrugas. El formaldehído es sensibilizante alérgico, por lo que su uso debe hacerse con las medidas cautelares, sería.
O sea, tener cuidado con el uso. El formaldehído normalmente es lo que se utiliza para embalsamar a la gente, así que tengan en cuenta, ¿sí? Lo que va a hacer es matar esas glándulas o matar esas verrugas, por eso sé que también se puede utilizar en esos casos, ¿sí? Entonces, anula. A eso es lo que se refiere esa línea médica, es decir, que al anular esa glándula no está pudiendo eliminar las toxinas y que esas toxinas canaliza a través de la formación de tumores. Pero es una línea. Bueno, ahí ustedes ven transpiración en el cuello, en las axilas, que son las más típicas, transpiración en la cabeza, que yo la sufro, es horrible, y transpiración en las manos. ¿Sí? Vieron que hay personas cuando uno le saluda, le pasa la mano y tiene la mano, cuando está nervioso, tiene la mano mojada. Bueno, son este tipo de situaciones. Vamos al 10º, los antialopésicos, ¿sí? Alopésicos es la pérdida de cabello. Hay dos tipos de alopecia. Alopecia es quedarse pelado, en los que el tratamiento farmacológico tópico ha producido ciertos resultados. Tenemos por un lado la alopecia androgénica, que tiene que ver con las hormonas, ¿sí? Va a aparecer en el hombre principalmente porque los andrógenos son las hormonas masculinas, pero yo les decía que las mujeres también tenemos hormonas masculinas, ¿sí? El andrógeno principal es la testosterona. En la mujer se va a presentar ya más avanzada la edad, cuando nuestras hormonas sexuales femeninas decaen, ahí aparece la hormona masculina como un poco más importante, ¿sí? Y entonces las mujeres también perdemos el pelo, pero no al nivel que normalmente pierden los hombres. Ustedes van a encontrar normalmente hombres jóvenes, 30 y pico de años, que pueden ser pelados, ¿sí? Y eso es por el exceso de testosterona. Pero es muy raro que se encuentre una mujer, ¿sí? A esa edad con este tipo de alopecia androgénica. Y ahora les voy a mostrar que es muy diferente a lo que es la alopecia areata. La alopecia areata es la pérdida de cabello, pero por una cuestión autoinmune, ¿sí? Acá se maneja más el estrés, acá se maneja otras circunstancias que es muy difícil de tratar, ¿sí? Y que por ahí genera más rechazo, incluso, porque una cosa es verle a la persona pelada y otra cosa es verle a la persona que le falta un pedazo de pelo en la cabeza, ¿sí? Eso es lo que suele generar más rechazo y generar bullying y discriminación. Vamos a la primera, vamos a la alopecia androgénica. Afecta al 50% de la población, ¿sí? Normalmente en edades del hombre, 40 años, ¿sí? A partir de los 40 años va perdiendo pelo. Normalmente empieza a entrar, las entradas le queda la frente, le queda más grande, ¿sí? Van perdiendo pelo desde la línea de la frente hacia atrás. Y en la mujer a partir de los 50, cuando nuestras hormonas empezaron a decaer. El único medicamento tópico que se ha mostrado activo ha sido el minoxidilo. Bueno, eso normalmente ustedes van a encontrar en loción, en champús, ¿sí? en varios lugares. La tasa de respuesta al tratamiento no es exacta, dice, pero que se admite que entre el 44 y el 63% de las mujeres tratadas durante 32 semanas, ¿sí? Son muchos meses, con solución de minoxidilo al 2% muestran crecimiento de pelo de variable intensidad. ¿Qué quiere decir? Va a depender de la mujer, ¿sí? Y de la cantidad de hormonas que tenga esa mujer. En el varón, el porcentaje de respuesta es de 40% aproximadamente después de 12 meses de tratamiento. O sea, 8 en las mujeres, porque 8 por 4 es 32, y en los hombres 1 año directamente. Aunque se propuso que este efecto se debía a vasodilatación local, otros datos señalan que el minoxidilo posee efectos directos sobre el folículo y sobre los queratinocitos. Queratinocitos son las células que me van a formar la queratina, así que endurecen, incrementando la síntesis de glucosaminoglucano. Glucosaminoglucano es como el nutriente que necesita el pelo como para poder desarrollarse, o sea, nacer el pelito y desarrollarse. Si ya se murió el bulbo, es muy difícil que reviva, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es cambiar, ponerle como una plantita, ponerle otro bulbo, un bulbo que esté vivo. Normalmente los trasplantes capilares se sacan de la zona donde hay mayor cantidad y se van a insertar en los lugares donde hay menos.
¿sí? Ese es el implante capilar. Van a encontrar también, por ejemplo, que hay muchas técnicas nuevas, incluso ustedes pueden ver en los medios de comunicación, láser, masajes, un montón de tratamientos, digamos, como para reactivar esa vasodilatación local. ¿Qué quiere decir? Que vaya más sangre hacia la zona del cuero cabelludo y eso oxigene, al llegar sangre llega más oxígeno y eso aumenta los nutrientes en la zona. Esa es la idea. El fármaco se aplica en solución al 2%, un mililitro por día, 2 veces al día. Se absorbe poco, ese es el problema, por eso se tiene que colocar 2 veces al día y por eso lleva su tiempo, pero no debe pasarse de 2 mililitros al día, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que me aparezcan otros efectos sistémicos. Cuando se suspende, la alopecia se reanuda. ¿Por qué? Porque es una cuestión de envejecimiento de nuestro cuerpo. La alopecia areata, ahora imágenes de los dos para que puedan ver bien la diferencia. La alopecia areata puede haber afectado al 1% de la población a partir de los 40 años. Ser rebelde a las drogas es muy difícil de tratar. Se ha empleado corticoides en cada una de las lesiones para bajar, digamos, como es autoinmune, para bajar al sistema inmunitario, hacer que no reaccione tanto. En la actualidad, algunos fotosensibilizantes tópicos como la antralina y la difenciprona también están en estudios, o sea, asociándolo a que la luz es lo que activa, entonces le bloqueo a la luz para que no esté tan sensible en la zona. Decía que hoy justamente un nene de 6 años fue con la mamá a la farmacia a comprar unas medicaciones justamente para esto. El nene tiene 6 años y tiene alopecia areata. Hablé un poquito con la mamá, medio cuando el nene no estaba cerca para que no escuche. Le decía que la alopecia areata que yo veía era autoinmune, le había dicho eso el médico. Tiene también trastornos con la tiroides. También el trastorno de hipertiroidismo tiene que ver con autoinmune. Normalmente cuando aparece la enfermedad autoinmune aparecen varias, 2 o 3 juntas. Todo es del sistema inmunitario que le ataca, ¿sí? Mi propio sistema inmunitario me ataca. Y eso está relacionado con el estrés. O sea que le pregunté a la mamá cuándo había surgido, me dice cuando el papá abandonó el hogar. Le pregunté si le había avisado lo que tenía el nene ahora, que era importante la presencia del papá y ver, digamos, un tratamiento psicológico, porque obviamente ahí hay un estrés que el nene no está pudiendo manejar. Bueno, me dijo que él sí le había dicho al padre que no pero que no le interesaba. ¿Qué situación debe vivir esa criatura en su casa? Una situación tóxica, obviamente, para que a los 6 añitos tenga tanto estrés, que me dijo la mamá que tiene también fobias, tiene miedo. O sea que imagínense la situación de esa criatura en esa casa. Terrible, 6 años es terrible. A mí me dio autoinmune cuando trabajaba en una droguería, imagínense, con 40 y pico de años, pero una criatura con 6 años verdaderamente está viviendo un calvario en la casa. Bueno, ahí ustedes tienen una imagen de cómo se ve la alopecia androgénica, o sea, la pérdida de cabello por las hormonas habituales. La primera línea que vamos a ver es de la mujer. Fíjense que la mujer pierde en línea general, ¿sí? En la corona se llama, ¿sí? La parte superior de la cabeza, y se va a ir extendiendo, pero en general pierde en toda la cabeza. Entonces ustedes abajo ven cómo se va presentando, digamos, esa pérdida de cabello. A mí se me generó pérdida de cabello medio parecida a la de los hombres, cuando tomaba anticoagulantes, que tomaba, hoy no me acuerdo el nombre, acenocumarol. Acenocumarol era la droga que tomaba y a mí me generaba pérdida de cabello en forma excesiva. Abajo la línea de los hombres, fíjense que los hombres empiezan las entradas, ¿sí? Y se va a ir extendiendo a partir de esas entradas, va a ir formando como una semiluna y va a ir avanzando hacia la parte trasera de la cabeza.
Esa es la diferencia entre hombres y mujeres. Cuando vemos una alopecia areata, se ve así, ¿sí? El nene tenía como la imagen, la primera imagen que ustedes ven arriba, a la izquierda de la pantalla. Se puede presentar en cualquier lugar de la cabeza, ¿sí? Y normalmente tienen estas formas redondeadas. Primeramente se pensaba que podía ser algo de hongos, ¿sí? Por la forma redondeada, pero no, esto es exclusivamente sistema inmunitario, ¿sí? El mismo cuerpo le está afectando. Si ustedes prestan atención, la imagen de abajo, de la izquierda, es una criatura. Bueno, que le hablé también a la mamá, está terminando primer grado, que hable con la maestra del año que viene para estar pendiente por si no hay bullying, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pedazos de pelo que le va a faltar a la criatura y posiblemente siga aumentando el tamaño, va a generar algún tipo de preguntas en los alumnos. Entonces es mejor hablarlo, explicarlo y que los chicos tomen como que es algo natural. A su vez, les mandé al psicólogo a los dos, a la criatura que ya está yendo, pero a ella también le dije que vaya, justamente porque va a ser de por vida. O sea que esa criatura hay que aumentarle la autoestima para que sea inmune a las miradas, o por lo menos lo más inmune posible, a las miradas, las críticas y a las burlas de los demás. Por eso le digo, me parece excesivamente fuera de lugar que una criatura de 6 años tenga una alopecia areata de esta manera. O sea, tóxica la casa, ¿sí? O sea, sin duda, más allá que el papá se fue, vive en un ambiente totalmente tóxico. Los antiseborreicos, la famosa caspa, ¿sí? Siempre cuando dicen algún medicamento que sirve para esto, para lo otro, ¿no? Siempre pregunto, ¿y para la caspa sirve? Porque si es tan maravilloso, todavía no se encontró nada que sirva para la caspa. Normalmente se fueron usando y se van usando cada vez más productos. Se usa el azufre, el zinc, el cadmio, ¿sí? En distintas presentaciones y demás. ¿Por qué? Porque con el tiempo dejan de tener resultado. Entonces ustedes usan un champú anticaspa, van a usar un tiempo y llega un punto en que no hace más caso, ¿sí? Normalmente hay que ir cambiando. El azufre normalmente viene como el jabón, ¿sí? El sarnol, el famoso sarnol que se usa para la sarna para los animales, también sirve para esto, tiene azufre. Podemos encontrar también shampoos, ¿sí? Que tienen azufre. El zinc también es bastante común en los shampoos anticaspa. Vamos a ver que el cadmio puede aparecer en distinta concentración y también puede aparecer combinado con cadmio y selenio. El problema dice que tras su empleo suele desarrollarse la seborrea nuevamente en más de la mitad de los pacientes. ¿Por qué? Porque se cree que es un hongo, ¿sí? Entonces, si yo no lo uso el tiempo en forma constante, lo que va a hacer es que el hongo reaparece. Pero si yo lo uso en forma constante, también va perdiendo efectividad. O sea que es muy difícil de manejar. Por eso le digo que hasta ahora no han encontrado nada que se diga que pueda servir. La nistatina es un antifúngico que está apareciendo ahora en algunos shampoos. Y justamente, digamos, la idea es atacar al hongo, ¿sí? Al hongo en sí. Pero también dura un tiempo y después puede reaparecer. Se van haciendo como resistentes, se acostumbran. Dice, ¿saben qué también afecta mucho nuestra zona? El calor, la humedad, todo eso va a afectar porque son factores, el calor y la humedad, factores que aumentan o potencian la crianza de hongos, ¿sí? Entonces aumenta más. Se usan también preparados hormonales como la hidrocortisona, que es un corticoide, ¿sí? La progesterona, una hormona femenina, y el promestrieno, dice, también han sido recomendados. La hidrocortisona al 1% en crema muestra un efecto favorable en pacientes un mes después de la aplicación diaria. O sea, un mes tengo que usar corticoides en la cabeza para mostrar algún tipo de solución. Me pasó una vez, esto por ignorancia también, y combinándolo un poco con lo que le mostré la imagen de psoriasis, que por eso le digo que son enfermedades que no contagian, pero que generan mucho rechazo en la comunidad. Yo no sabía que había casos de psoriasis tan extremos, digamos, abarcando la cabeza, era una chica,
tenía atada una colita, así que yo le podía ver todo lo que era la parte de atrás de las orejas. Eh, Era una costra completa, pero era psoriasis, ¿sí? Y cuando yo vi esa costra, dije, eso es caspa. Cuando vi, dije, que tengo una caspa así significa que no se lava nunca la cabeza, qué puerca. Dije, no, súper discriminadora, súper bulinera, lo que era una psoriasis, ¿sí? O sea que tiene otro tipo de tratamiento y muchas veces la gente no sabe que tiene tratamiento y tiene estas lesiones a un nivel así que generan como un rechazo visual, pero es porque no saben. Muchas veces saben que hay tratamiento disponible, pero lo que no tienen es el acceso a esos tratamientos por una cuestión económica. Es otro inconveniente también. Ahora hay muy buenas cremas, que acá no tengo en este momento acá al lado, que está dando muy buenos resultados para la psoriasis. Yo tengo psoriasis. A ver si llegan a ver la lesión que tengo en el brazo. No creo que se vea, entonces esta es esta lesión que está acá, esa manchita, esa. ¿Sí? Y lo tengo controlado con esa crema. Por eso le decía que las autoinmunes cuando vienen en tándem, en grupo. Eh, Tengo hipertiroidismo, que es también autoinmune, o sea que todo esto, el estrés laboral fue lo que me generó. Y tengo acá otra lesión, vitiligo, que también les muestro, a ver si lo llegan a poder ver, porque esto está en mi otro brazo, muy difícil de poder mostrarla, a ver. No tengo forma de mostrarla, a ver si por ahí, esa manchita blanca, esa es también otra autoinmune. Cuando aparecen todos juntos. El lupus es otra, espero no tenerlo, sí, pero es otra enfermedad autoinmune bastante común, ¿sí? Lo que pasa es que poco se habla y normalmente la gente juzga mucho al verlo. Bueno, esas son las características normalmente que van a encontrar. Bueno, tenemos también antifúngicos y midazol como el ketoconazol. El ketoconazol se usa mucho ahora en champús. Pueden encontrar, digamos, en champús y en lociones también, específicamente, es un antihongos que lo están utilizando para este momento. Dice, más de 2/3 partes de los pacientes responden favorablemente y sus efectos pueden equipararse a los de la hidrocortisona, el corticoide, con la ventaja de no provocar las reacciones adversas propias de los corticoides, que es esto de las glándulas suprarrenales. Un antiséptico también, la iodopovidona, ¿sí? Es lo que se utiliza en solución. Vieron que hay shampoos y hay solución. También se puede usar con ese fin. El problema es que me deja ese color rojo, ¿sí? Entonces es muy difícil que lo pueda usar en la cabeza. Bueno, así es como se ve la caspa, ¿sí? Fíjense, la caspa normalmente vamos a tener pegada en cercanía al cuero cabelludo. En la segunda imagen que ustedes ven ahí es un bebé. Normalmente nace con esa seborrea normal de haber estado dentro de la panza de la mamá. Eso normalmente al sacársela con un peinecito finito, eso se va humedeciendo. Normalmente se usa aceite Johnson y se lo va sacando con los peinecitos para bebé, pero también se saca pelo, ¿sí? O sea que va saliendo con el tiempo. Después ven abajo en la imagen de un adulto, pero también puede aparecer en los pelados. O sea, no tener pelo no significa no tener caspa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de la piel, no tiene que ver con el pelo. ¿Cómo diferencio si es caspa o si es piojo o huevito de piojo? El huevito de piojo está en el pelo, la caspa está sobre el cuero cabelludo, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, y esto es muy importante con el tema de la detección de los lunares, ¿sí? Este test se llama, esto es internacional, es el test ABCDE para detectar los lunares que pueden llegar a ser potenciales cancerosos. Se llama ABCDE porque así empiezan las letras de las iniciales, digamos, de las palabras que hay que controlar. Primero, la asimetría. Hay que ver si el lunar es simétrico o no. Los lunares normales son simétricos. Yo puedo ponerlo, le parto por la mitad, imaginariamente, ¿sí? Lo parto por la mitad y los dos lados son medianamente iguales. Si cuando yo lo quiero partir por la mitad no me quedan iguales, eso es un rasgo que puede llegar a estar relacionado con tumor. No quiere decir que sea un tumor, es un rasgo que colabora, ¿sí?
Los bordes, normalmente los bordes de los lunares, recuerden que eran los lunares, se amontonó mal la queratina, así los melanocitos, melanocitos, no queratina, los melanocitos se me acomodaron mal, ¿sí? Normalmente van a ser bordes lisos. Cuando los bordes son serpenteados o puntillosos, se le llaman cuando tienen rebordes así irregulares, eso es otro factor que me podría estar indicando. El otro, el color, ¿sí? Los lunares son uniformes en el color, tienen un solo color. Pero si ustedes ven que dentro de un lunar, el lunar marrón y hay puntos negros en ese lunar, ese es otro factor predisponente a que pueda ser un tumor. El otro, los diámetros, ¿sí? Normalmente los lunares son menores a 6 milímetros, o sea, un poquitito mayor a medio centímetro. Hasta ahí es normal. Cuando hablamos de lunares más grandes, aumenta el riesgo, ¿sí? Son todos factores que predisponen. Y el otro tema es la evolución. ¿Qué quiere decir? El crecimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces el dermatólogo, ¿qué va a hacer? Si hay lunares que son sospechosos, van a empezar a evaluar si aumenta o no. Entonces, se va a llevar un registro, se puede llevar un registro fotográfico, ¿sí? Para ver si ese lunar crece en tamaño o no. Además de esto, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si pica, si duele, si sangra, si cambia de coloración, ¿sí? Todo eso es importante. Lunares rojos. Los lunares rojos se llaman hemangiomas, ¿sí? Son otra cosa. Si antes las abuelas decían que eran porque había tenido antojo de frutilla y que no comió, ¿sí? Por eso el bebé salió con ese lunar rojo. Se llaman hemangiomas, normalmente no son cancerosos, ¿sí? Simplemente hay que verlos, digamos, mantenerlos a cuidado. Después vamos a encontrar otros que los suelen llamar cueros de vaca, ¿sí? Que eso normalmente tienen pelos. Por regla general, si tiene pelo no es canceroso, por regla general, ¿sí? Les aclaro. Entonces, bueno, esos cuero de vaca, que les suelen llamar así, pueden salir en cualquier lugar. Obviamente, si salen en la cara, van a generar mayor dificultad en la aceptación, ¿sí? Conocí una nena de bebé, le apareció y bueno, tenían que esperar a que crezca, porque no le podían sacar el lunar siendo bebé, porque le iba a afectar, digamos, el crecimiento de todo lo que era el tejido. Así que tiene que esperar a que quede grande, o sea, pasar toda su niñez y su adolescencia con ese lunar, para poder ser operada cuando su cara ya esté estabilizada, o sea, que no crezca más su cara. Repito, todo lo que tenga que ver con la piel es muy estigmatizante, entonces hay que enseñar y hay que aprender y enseñar a sobre todo a los más chicos, pero también a los grandes que se desubican, en justamente que esto son enfermedades que generan rechazo, generan mucho daño en la persona que está sufriendo ese rechazo. Eso era la explicación, ahora les muestro en imágenes reales, ¿sí? Fíjense arriba, son lunares normales, ¿sí? Los de arriba son lunares normales, como son los lunares que son cancerosos o llamados melanomas, ¿sí? Fíjense en la simetría, yo puedo partirla fácilmente por la mitad, me va a quedar 2 semilunas, ¿sí? El asimétrico, no tengo forma de que al partir me queden dos partes iguales. Los bordes son lisos, en el de abajo tengo bordes irregulares, ¿sí? O puntillosos. El color es uniforme, en el de abajo tengo dos colores distintos, sobre todo cuando hablamos de lunares negros es lo que hay que prestar atención. En el diámetro, menor a 5 y el otro es mucho mayor a 5 milímetros. Y en la evolución es que no cambia, si yo le voy controlando, supónganse una vez por mes, no cambia, y en cambio en el que tiene algún tipo de riesgo de melanoma, hablamos que cambia en el color, en la forma, en el tamaño. Recuerden también cualquier otra cosa rara que aparezca. Pica, duele, sangra, todo eso es importante. Cuando tienen los hombres lunares en la cara, ¿sí? Hablo de los hombres, pero también puede aparecer lunares en la pierna, la mujer, ¿sí? En el afeitado, ¿sí? En el rasurado del hombre o en el afeitado de la pierna de la mujer, mucho cuidado con esos lunares también para no cortarlos, no lastimar. Bueno, les voy a mandar también una revista que hizo mi hijo,
en una revista digital que habla sobre todo el tema de lo que es la discriminación, pero en este número que había salido era justamente sobre el caso de vitiligo y psoriasis, ¿sí? A raíz de una vecina acá nuestra que tiene vitiligo, a pesar de que ella no tiene la piel morena como muestra la imagen abajo, esta es una modelo, ¿sí? Una modelo internacional, incluso modelo de Victoria's Secret, así que imagínense que está en las top de las modelos. Ella tiene vitiligo, tuvo vitiligo de muy joven y muestra justamente para ir desterrando un poco lo que es el prejuicio, ¿sí? Ese estigma de la enfermedad. Normalmente suele ser simétrico, pero puede ser asimétrico también, ¿sí? Normalmente simétrico quiere decir que se va a ir decorando en forma pareja a los dos lados, pero puede también ser manchas particulares. Michael Jackson, ¿sí? Se creía que tenía vitiligo, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, ese cambio tan drástico en su coloración. Como empezó a tener manchas, él directamente hizo un tratamiento despigmentante para perder ya directamente el color y quedar unificado al color. No le puedo volver el color, ¿sí? Si esta modelo quisiera teñirse de marrón la zona que está blanca, es imposible. O sea, la única forma de emparejar sería quitándole el color oscuro de la piel. Y lo que ustedes ven ahí al lado es el tema de la psoriasis, pero hay casos que son muy superiores a esto en cuanto a lo visual, ¿sí? Entonces, esto recuerden, no son contagiosos, ¿sí? Y lo que se genera es por autoinmune, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mi propio sistema inmunitario a causa del estrés es lo que genera un ataque a otras partes de mi cuerpo, ¿sí? Normalmente la piel. Bueno, ahí estamos el tema de hoy. Vieron que es un tema largo, pero es un tema que es muy importante en cuanto a lo que es sobre todo esto y sobre todo lo de factor de protección solar para que ustedes tengan en cuenta, porque mucho en el mostrador tiene que ver con esto, consultas sobre eso. ¿Qué factor me conviene? ¿Cuándo puedo empezar a usar? ¿Sí? Que tiene que ver justamente con lo que le decía ahora. El número del factor solar es lo que me permite estar expuesto de tiempo para evitar que yo me quede roja. Tengo que repetir la aplicación después de entrar en el agua, después de estar mucho tiempo, después de transpirar mucho. Y ya está por terminarse, ahí ya no nos conectamos más. Y la otra cosa es a raíz de nuestro sol. Imagínense en mi generación. Yo les cuento que en mi generación no había factores de protección solar. Tomábamos sol, yo tomaba con manteca, imagínense, con jugo de zanahoria. A la crema Zapolán, que fueron las primeras cremas que se empezaron a usar, le poníamos jugo de zanahoria y con eso no se usaba factor de protección. Cuando aparecieron los primeros factores de protección, eran factores de protección 2, imagínense. Así que lo único que sabíamos era que tenía que ser paulatino. Primer día 5 minutos y ahí ir aumentando de a poco, que no podíamos de golpe acostarnos a tomar 2 horas de sol porque nos quemábamos. Eso era lo único que sabíamos. Hoy cambió mucho, hoy tienen información disponible en cualquier lugar, así que esto es importante también como para que lo sepan. Hay muchos casos de cáncer de piel. No es doloroso, pero sí es un cáncer que me genera incomodidad por las continuas operaciones que me tengo que someter. ¿Sí? Entonces es entendible que una persona que tenga cáncer de piel esté cansada. No es de los cánceres más dolorosos, como es un cáncer de hueso, por ejemplo, que es sumamente doloroso. Sí, obviamente cada vez que me cortan y me cosen, me va a doler la operación, ¿sí? Eso es lógico, pero el cáncer en sí no duele. Lo importante es que no esté suficiente tiempo como para que pueda ir hacia, invada tejidos, ¿sí? Eso es lo importante con el cáncer de piel. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Yo hablo. ¿Se entendió, profe? Bueno, el último tema, el parcial, lo tenemos la clase que viene, ¿sí? El mismo sistema, 20 preguntas, múltiple choice, ustedes eligen una que es la correcta, ¿sí? Más o menos en cada capítulo les fui poniendo qué era lo que tenían que repasar. En este caso les dije cuáles son las preguntas que entran en el examen, ¿sí? ¿Estamos?
Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, estamos perfectos. la clase que viene, cuando vemos ahí esos días previos y me dicen a qué hora quieren rendir. Si todos rinden a las 4 de la tarde, vamos ahí. Si tienen problemas para rendir por trabajo o lo que sea, me avisan y yo les mando en otro horario. No tengo ningún tipo de problema, como fue la clase, el examen pasado. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, nos vemos entonces, chicas, tengan un buen fin de semana, pasen bien, disfruten, aparentemente va a estar muy lindo, así que disfruten. Cuídense el sol, ¿sí? Factor de protección solar, ahora ya saben por qué. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Que tengan buen fin de chao.